Oigan, pues muchas gracias por estar aquí, como siempre, muy, ¿cómo se dice? Muy puntuales. Tenemos Sí, a varios participantes que están intentando entrar y usualmente del evento anterior que tenemos en la fundación, a veces tardan un poquito en, en incorporarse, pero mientras quiero comentarles que, pues como siempre, muy contenta de estar aquí todas las semanas. Tuvimos esta semana un audiolibro que también, bueno, les mandé el texto por si así lo querían leer. Y también, pues les cuento que la próxima semana tendríamos la actividad del mes de mayo. Ya les voy a estar platicando por ahí mañana de qué se va a tratar, qué vamos a hacer. Esto con respecto a la dinámica de mayo que tiene que ver con salud mental y que es un tema pues muy relevante. Quiero también aprovechar para recordar que si hay alguien que todavía, o sea, que es a lo mejor la primera vez que está aquí con nosotros o que aún no está en el grupo, que me puede poner aquí en el chat de Zoom su número de teléfono para que puedan entrar al WhatsApp. Si alguien todavía no está en el grupo de WhatsApp, pues aquí me pasa su teléfono y con mucho gusto le agrego al grupo. Y pues nada, tendríamos que conversar acerca de entonces este cuento que se llama Si muero lejos de ti. Por ahí nos recuerda mucho a una canción muy clásica y muy famosa mexicana, pero en este caso es un cuento diferente. Fíjense cómo estamos, hemos hablado aquí ya de misterio, hemos tenido cuentos románticos, hemos hablado de infancias y ahora estamos hablando de un texto que nos invita a conocer un lugar, en este caso un cementerio muy famoso en Francia. Y menciona a muchos personajes famosos durante el cuento, hacen un recorrido por este lugar, mientras nos cuentan la historia personal de nuestros protagonistas, ¿no? De ahí por ahí nos habla de una pérdida, pero todo esto en un formato tal vez un poco diferente, un Alexa, cuento distinto a lo detente. que hemos estado leyendo últimamente. Y bueno, pues finalmente también muy contenta de que podamos estar hablando cada semana de textos distintos. Así que habiendo dicho eso, por ahí Toñita nos trae alguna información acerca de la autora que se llama Beatriz Espejo. Y Beatriz tiene textos bien interesantes, fíjense. Pero bueno, no sé, ahí Toñita, qué información nos traiga sobre Beatriz. Sí, buenos días. Buenos Beatriz días. Espejo, Ujú. su cuento de hoy es Si muero lejos de ti. Y está muy interesante lo que dice al inicio. El recorrido por el mitológico cementerio de Pierre Lachaise, ficción entrañable. Ese texto de Beatriz Espejo, autora de Alta Costura, Muros de Azor y Cantar del Pescador, entre otros, Pecador. Nos muestra a una autora obsesionada por la pulcritud de la prosa y la precisión del relato. Beatriz Espejo nació el 19 de septiembre de 1939. Tiene 86 años, en Veracruz, México. Es una escritora y profesora mexicana. Estudió el doctorado en Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también fue profesora. Es integrante del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y directora fundadora del Reglete. Sí. La amplia obra narrativa de Espejo está compuesta por historias inspiradas en sus propias experiencias de júbilo y de quebranto. En su mayoría son mujeres, sus protagonistas son mujeres que viven la angustia de la vida con gran pasión. Está muy interesante su vida de Beatriz Espejo. Gracias, Toñita. Ah, por ahí mencionaba Toñita también, que es la autora de Alta Costura, que ganó un premio en el 96. Si tienen la oportunidad de checar Alta Costura de Beatriz Espejo, si así lo quieren, les invito a que lean Alta Costura. Realmente es muy interesante, ya lo decía por ahí Toñita, y también es un texto que aparte de ser galardonado, realmente como que le transmite mucho a uno. Ya lo decía también Toñita, hay muchas cosas ahí interesantes, ¿no? Ella estudió el doctorado en Letras Españolas,
Tiene también bueno, es directora fundadora del Reilete, lo cual no es poca cosa, y también ha traducido las obras de importantísimas autoras, ¿no? Recordar también que tiene una amplia obra que también pues la pueden visitar. Está disponible por ahí tanto la información como también el trabajo de Beatriz Espejo que estamos ahora mismo comentando. Ella originalmente, ya lo decían por ahí, nació en Veracruz y bueno, hay mucho que contar acerca de su historia, o incluso de donde participa, como es el caso de algunas, por ahí algunas instituciones que son muy importantes dentro del mundo literario. Podríamos hablar mucho de eso, pero lo que nos trae ahora a colación es, lo que nos tiene aquí, es hablar de este cuento de Si muero lejos de ti. Un evento que sucede en este cuento es de que esta pareja es el esposo quien fallece estando lejos de México justo, encontrándose en París. Y entonces de las últimas cosas que alcanza a decir antes de morir es de que él no quiere que pues la esposa pase por todo ese, pues toda esa aflicción, digamos, o todo ese papeleo para llevar su cuerpo hasta México y le dice que mejor le entierre en París. Y así es como empieza este texto que a momentos habla de la vida de ellos, a momentos habla también de estos artistas que están en este famosísimo lugar, en este reencontrarse con su pasado, muchos años después de ir a visitar la tumba de su esposo. Y aquí hay algo también que es muy interesante porque la autora, mientras nos está contando todo esto, nos está hablando también de cómo es el lugar, de las personas que están encargadas ahí, del camino que tiene que recorrer para visitar esta sección del cementerio que es para personas no famosas, dice por ahí, ¿no? Acá están las famosas y las no famosas están ahí arriba, como en una colina, ¿no? Y todo esto nos lo va contando también con mucho detalle. Les había mandado también por ahí un muy breve video donde pues ahí les iban contando un poco acerca de cómo se ve y esto para que la experiencia pudiera ser también visual, ¿no? Porque a veces ayuda mucho tener como un video o alguna foto de lo que nos están contando y les mandé también por ahí el texto pues escrito también para que lo siguieran si así quisieran. Pero quería preguntarles qué me cuentan de su experiencia con el texto, sus primeras impresiones, qué les llamó la atención, qué no les llamó la atención, alguna parte del texto que les haya llamado más y por qué. No sé quién quiera comenzar con sus primeras impresiones. Enriqueta, Hola Eli. hola. Sí, es interesante cómo, bueno, nos da a conocer ese sitio muy famoso, Ujú, donde, pues a mí me interesó también, fui recordando porque algunas historias de esos personajes célebres las sé, como la de Edith Piaf. ajá, Ella es la que cantaba La vida en rosa, ¿verdad? sí, Ajá, entonces hace tiempo vi una película y su vida muy tormentosa. Entonces, a medida que el cantante Morrison ujú, va diciendo quiénes están en esas tumbas, fui recordando parte de lo que conozco de algunos de ellos. Y me quedó la duda por qué hay una tumba, creo que es la de Oscar Wilde, ujú, donde le dejan impresos los labios. Allí sí me quedó la duda, ¿por qué lo hacen? O sea, no sé si hay algún escrito, algo que mencione, pero incluso, pues me dio, risa cuando le ponen un cristal y pues en el cristal, para que ya no lo hagan, y en el cristal están estampados los besos. Entonces, es interesante conocer, ese panteón, incluso pues no es tétrico, hay zonas boscosas, incluso las casas se ven, parece que están las casas adentro del panteón. Está interesante y sobre todo cómo la autora pues relata esa historia en el transcurso de que va recorriendo las tumbas. Lo que ujú, a mí sí me hizo sentir muy sensible fue ajá, cuando narran la parte en la que ella va envejeciendo. Ella había estado allí hace, dice, más de 47 años, cuando me parece que su esposo falleció.
Entonces al narrar esa parte, cómo va envejeciendo, su piel, ah, todo su cuerpo se va encorvando, me hizo sentir pues tristeza, pensar en cómo vamos envejeciendo esa parte, ¿sí? Porque ella, lo que entiendo es que pues ya también está próxima a trascender y por Ujú, eso hace ese viaje muy pesado porque ya no camina. Lleva en el viaje a un acompañante que es el que la traslada en la silla de ruedas. ujú. Y esa parte para mí fue muy, muy especial y, y lo bonito es como pues recuerda su juventud y de sus amistades, cómo era su vida. En fin, este es para que continúen mis compañeras. Está interesante el relato. Gracias, Enriqueta. Fíjate que esto de los besos a la tumba de Oscar Wilde es una cosa que es relativamente reciente. Bueno, no es cierto, gente más joven que yo diría que hace mucho tiempo, pero en los noventas empezó la tradición de dejarle besos. No sé bien a bien por qué, solo sé que comenzó en los noventas. Y entonces como que alguien lo hizo y a los demás les pareció divertido seguirlo haciendo. Y entonces como viene ahí en el video, es cierto, les pusieron como este anuncio de por favor no vayan a maltratar aquí todo. Y les pusieron ahí como su acrílico tipo y lo siguieron haciendo, como bien dices. Pero hay muchos personajes que menciona en el texto, otros los mencionan en el video. Y también quería preguntarles como qué personajes les llamó más la atención, porque hubo uno de todos los mencionados que a mí me llamó muchísimo la atención, incluso que estuviera enterrado ahí esa persona. Yo no lo sabía que estaba ahí, pero ya hablaremos de eso, ya ustedes me contarán. Toñita, ¿qué nos cuentas? Disculpa, creo que te espanté. Como Enriqueta, se apoyó de su compañero sirviente Severino, y la Severino. llevaba ya de ruedas, ¿no? Como dice ya toda, pues mal, ¿no? Entonces todavía su coquetería hace que se pinte y se ponga su chapita y también bese la tumba, ¿no? Ujú. Entonces, muy interesante, porque a Agustina le parecía una prosa. Para entonces ella había dejado toda su coquetería, se volvió una estatua de sal, mirando el pasado, quieta en su soledad, incapaz de tomar decisiones, embargada por el miedo. Agustina se propuso buscar la tumba de su patrón, San Agustín, que había dado clases en la Soborní. Es Ujú. padre de la Iglesia Católica. Siguió la avenida de los poetas hasta tropezar con la tumba de Colette, cuyas novelas fueron lectura obligada durante su adolescencia en su escuela. Agustina se dijo que existía algo más que la pasión, la vanidad y la egolatría, los sepulcros de Musset y Rossini. O sea que también andaba viendo todo lo que encontraba, ¿no? Las tumbas de Chopin, de Napoleón, colocó encima unas rosas blancas que le había llevado su compañero de que la llevaba, y así iba recorriendo muchas tumbas conocidas y no conocidas, ¿no? Como los que dices, las no conocidas estaban más arriba. Para ella era muy importante pasar por ahí porque hace tiempo ya lo había hecho, pero ahorita pues ya no recordaba exactamente dónde estaban las tumbas que ella quería ver. Se apoyaba de un mapa, pero pues tampoco daba con el mapa, ¿no? No sabía los caminos, porque también se encerraba en la biblioteca tratando de aprender poemas de Díaz Mirón o Amado Nervo. También esas tumbas estaban ahí. Entonces sí, había que desviarse hacia la tumba de Jim Morrison. Severiano la descubrió con el número 15 del mapa. Era una de las más visitadas, según se pudo constatar, porque varios turistas jóvenes ataviados con pantalones de mezclilla y calzando tenis, preguntaban la manera de encontrarla. Lo mismo hizo un grupo de japoneses con mochilas en la espalda y cámaras sobre el pecho.
que caminaban presurosos como si procuraran terminar pronto esa parte de su tour. Así Sí. varias tumbas y también pues se sentía triste porque ya se veía el final para ella, ¿no? Y así pasa, ¿no? Como cuando nosotros también vamos al panteón a ver a nuestros seres queridos y andamos por ahí viendo a ver quién está, ¿no? Entonces también lo hemos hecho nosotros a nuestro modo. Yo al menos lo he hecho a nuestro modo, ¿no? De cuando Ujú. al panteón a visitar a mi esposo, a mi papá, a mi mamá y aquí todos mis seres queridos, vas viendo y leyendo la curiosidad también ¿no? Que luego también hace mal, a mí me hizo mal una vez, entonces eso es muy importante y muy interesante, mis. Gracias. Gracias, Toñita. Qué importante esto que estás mencionando también y que viene en el texto, de cómo los panteones tienen tantos elementos que los hacen, por ejemplo, para nosotros como mexicanos, también parte de de mucho de lo que hacemos en el año. Es decir, por ejemplo, el Día de Muertos, ahí estamos ahí. Es más que un lugar, es un sitio en el cual pues ahí convergen emociones, historias. Así que bueno, gracias por contarnos, Soñita. Lupita, hola, bienvenida, ¿qué nos cuentas? Más para un pequeño brevario. Ujú. La tumba de Oscar Wilde está cubierta como homenaje de admiración y amor por parte de sus seguidores. Como Ajá. decías, tradición iniciada en los años 90. Los besos con lápiz labial simbolizan afecto y gratitud hacia el escritor porque fue encarcelado y Gracias. precisamente en referencia a un beso homosexual. Ujú. Entonces es como que un tipo de rebeldía ante pues las costumbres, ¿verdad? Es como lo veo. Antes lo hacían en la piedra y luego le pusieron así como una cubierta y seguían haciendo los besos. Entonces lo que hizo el gobierno de allá de Francia fue ponerles una multa de 12.000 euros a quien besara la sepultura, pero seguían besándola. Entonces ese es uno de mis comentarios, ¿no? Y otro que me abocó muchísimo, o sea, bueno, me gustó lo de Edgar Allan Poe, lo de Chopin, todo esto, ¿no? También pues así como decían ellas, mis compañeras, de que cómo ella iba envejeciendo, de que ya no la iba a conocer, y dije, ay, qué triste. Pero también me recordó que aquí en México, yo de muy chica, porque ahí está enterrado mi abuelo, mis papás nos llevaban al Panteón de Dolores, al Panteón Civil de Dolores, Ajá. y ya a la rotonda de los hombres ilustres, que podemos encontrar un Diego Rivera, un Pedro Infante, podemos encontrar a Sor Juana ahora, porque apenas la acaban de poner con una tumba muy bonita, que ya los invito, si a los que están en México, si pueden ir, que es su hábito, hagan de cuenta como la silueta de Sor Juana y está muy bonita. Podemos encontrar de soldados, de biólogos, de todo eso, así como el de París. Y a eso también me hizo recordar, ¿verdad? Que desgraciadamente hay muchas tumbas que ya pues no se les da el mantenimiento requerido, ¿verdad? Sí. Es lo triste, pero pues yo soy de las primeras que como decía Tontay, no, a mí no me gusta ir a los panteones porque te hace más daño que bien, por lo menos en mi caso. Y pues son maneras de pensar, ¿verdad? Nada más, pero muy buena lectura. Diferente, como dices, pero te hace pensar mucho en cada historia de cada personaje que nos indican en el lugar, en cómo va cambiando la persona, cuál era el tratamiento entre la pareja, qué pasaba en aquellas épocas que se puede repetir en el pensamiento de uno, ¿verdad? Y ya, dejo a mis compañeras. Gracias, Lupita. Sí tienes mucha razón en esto que mencionas de cómo puede ser muchas veces un trance un poco o un mucho doloroso, pero al mismo tiempo también es un lugar de mucho respeto, ¿no? Porque cuando vamos también siempre vamos con una actitud, pues no me van a dejar mentir, un tanto solemne, ¿no? Incluso los que le dejan besos a Oscar Wilde seguramente también lo hacen a su manera, es su manera de tenerle respeto.
es una manera de ser solemne. Así que, pues, gracias por lo que nos comentas. María Montiel, hola, buenos días, ¿cómo estás? A ver, Ya. ajá, súper. Hola, buenos días a todas. Bueno, a mí me gustó mucho la narración. La siento muy contemporánea Ujú, y bueno, pues sí como que es contemporánea a todas o a la mayoría de las que nos encontramos aquí. Entonces como que es fácil dejarnos atrapar por esas historias, ¿no? Me llama mucho la atención la nostalgia, que es lo que marca como pues para mí como un ritmo de la narración. Todo te lleva y te envuelve en una nostalgia, ¿no? Y es una nostalgia por lo que fue, por lo que se ha perdido. No solo la pérdida del esposo y de su gran amiga Isabel, sí, sino la amiga. también de su vida, ¿no? Porque también da la impresión, o por lo menos a mí eso me deja como de que ella se hubiera quedado congelada. Y del tiempo en el que muere su esposo y narra lo de Isabel, la vida se le fue y de repente pues ya se encuentra ahí a punto, bueno, quién sabe qué tan a punto, pero bueno, en camino a otro plano que ninguno conocemos, ¿no? Ujú, Eso me impactó mucho porque también me remitió a lo que ella menciona como un recuerdo de miedo, de cuando la hermana la llevaba se entiende que vivían en una casa muy antigua, muy grande, y la llevaba y la dejaba a su suerte, pues, en la oscuridad en un punto de las escaleras, ¿no? Y se hacía pipí del susto, ¿no? Y no había quien la ayudara, ¿no? Entonces, como que haberse quedado congelada me lleva mucho a ese momento, porque así vivió la vida finalmente, con miedo, ¿no? Y sí es muy interesante, nunca se me hubiera ocurrido ir a otro país a conocer un cementerio, ¿no? Pero bueno, después de esto, pues tal vez si hay chance, no creo que en esta vida, sino en otra, pues visitar eso, ¿no? Pero me gustó muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Y sí me llamó la atención porque dije, bueno, de las lecturas que hemos tenido, esta es como de las más actuales para uno, ¿no? Pues ujú. es del 2007. O sea, hace, ¿qué? 15 años, ¿no? Más o menos. 10 años. Sí, me encantó. Muchas gracias. Gracias, María. Esto que cuentas es bien, bien interesante también. Nos recuerdas esta parte del texto donde habla acerca del miedo, es cierto. Y tal vez este texto nos pueda ayudar un poco como a también nosotros tratar de hacer una reflexión al respecto, ¿no? De la cuestión del miedo y de estos sucesos de nuestra vida, ¿no? De cómo, y en una de esas hasta de cómo queremos vivir a lo mejor ciertas cosas, ¿no? Nos Deja el dice, cómo queremos vivir, cómo queremos terminar, claro, tienes razón, ¿no? cierto. Porque bueno, ya no estamos en nosotras. Tú te coses todavía aparte. Pues estamos en el camino, ¿no? Pues todos en realidad, pues Todos, y además todo. inesperado para todo el mundo. Claro, no sabemos en realidad cuánto tiempo. Y creo que también aquí es una reflexión bien bonita también sobre el esposo, ¿no? Aquí nos dice también Ceci, dice, sí es para ir con respeto, como dice Lupita. Nos platica por ahí un poco, dice que de pequeña le gustaba jugar por allá. Ahora, dice que se desmaya si va, dice Ceci. Pero conoció también el Panteón de San Fernando, donde se encuentra Y Benito Juárez. que dicen que es precioso aparte.
Oigan, es más, lo voy a apuntar porque ahora quiero hacer un tour ahí por el donde está Benito Juárez, para ir a ver por allá. Oigan, qué interesante. Y también nos dice Sara por aquí, yo viajé a este lugar con el video del Panteón y escuchando la lectura me sentí en ese lugar. Me sentí como acompañante de la protagonista. Gracias por el viaje, dice Sara. Gracias por leer y gracias por estar aquí. Cristi, ¿qué nos cuentas? Ay, ¿qué les cuento? El amor, el amor. Con todos sus Te perdemos tantito, Cristi. colores. Fíjate que te nos vas un poco. Yo- Elizabeth, yo creo que todas debemos cerrar los micrófonos para poder escuchar a Cristi. Abanico. De hecho, están cerrados, pero más bien es como su conexión, ¿no? Cristi, te nos vas un Que poco, Cristi. A ver, déjame ver si lo puedo arreglar desde aquí. Porque, a ver, Cristi, resulta que se nos corta tu audio. Y aquí ya tenemos A cerrados los... veces ayuda que quite su cámara. Ah, sí, Cristi, ¿podrías otra vez activar, por favor, tu micrófono y apagar tu cámara a ver si te escuchamos mejor? Ok. Y si nos abres tu micro y te escuchamos, a ver si te podemos escuchar mejor. de película y con palomitas y tararara. Este fue un... Ay, no me digas, cielos. Me voy, A no, ver, por favor. a ver, inténtalo de nuevo, Cristi, parece que ya te escuchamos mejor. Sí. ¿Qué nos querés contar? ¿Será? ¿Será? Ajá, Híjole, parece que sí. entonces Ujú. Ah, les escribo. cuéntanos. Si quieres, intenta platicarnos, parece que ya te escuchamos bien. A ver, ¿será? Sí, sí, a ver, cuéntanos. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ajá, ¿No? sí. Ok, si no, se los escribo, si no me escuchan para que otra persona pase. Yo creo que sí, Cristi, porque otra vez te nos volviste a cortar. ¿Podrías, por favor, escribirnos? Y ya sabes que yo Sí. te leo con mucho cariño. Ok, a ver, ¿será? ¿Será? Bueno, Sí, por favor nos puedes escribir y ya acá yo te leo. Muchas gracias, Cristi. Y bueno, la conexión en internet que luego falla en nuestras casas, ¿verdad? Pero escuchamos a Enriqueta. Enriqueta, por favor. Sí, en la lectura, entendí que la protagonista Agustina, como ya se siente muy enferma, hace este viaje porque ella ya tiene un lugar, en la tumba de su esposo, Ujú, ¿sí? Entonces, también me llama la atención cuando tiene esa inquietud de que su esposo ya no la va a ver como era joven. Hace 47 años, pues supongo que ella era muy joven cuando quedó viuda. Entonces, ella se pone a pensar, ¿cómo me va a ver así? Por eso es que ella, pues, se esmera en su arreglo, porque me parece que ella no lo hacía, como decía, no acudía a clínicas de belleza, etcétera. ujú, Entonces, por eso hace ese viaje, porque siento que ella ya presiente que es poco tiempo en el que va a estar. Entonces, ahora, con respecto a los panteones, a mí me hizo recordar al Panteón Jardín. Yo, ah, cuando era pequeña, tenía unos familiares que vivían cerca del panteón y acudí a ese panteón. Entonces, sí, es interesante. Aparte de que es un santuario, el panteón, un lugar de respeto, pero fuimos porque mi mamá quería conocer la tumba de Pedro Infante, mm, de Jorge Negrete, de muchos artistas. No sé si todo, bueno, yo creo que ya no. Antes todos los artistas iban al Panteón Jardín, ahí los sepultaban. Y mi experiencia es que sí, a pesar de que estaba pequeña, sentí emoción, porque a mí sí me gustan las películas de esa época y sobre todo de Pedro Infante.
que fue Ujú, un icono de, bueno, ya de mi mamá. Y el estar cerca de esa tumba se siente bonito, se siente y recordar sus películas, tiene uno esas vivencias y se siente esa energía de saber que estás cerca de los restos de un gran personaje, de sus canciones. Entonces, así como mi compañera que mencionó que ya estuvo en ese panteón, cuando conocemos a ese personaje, pues esos sentimientos, esa energía. ¿Sí? Y otra cosa, sí, los panteones, pues hay muchas cosas. Mm, Hay personas que cuando van al panteón les duele la cabeza. Yo recuerdo que de pequeña los ojos se me ponían rojos. Entonces decía mi mamá, es por todas esas energías que hay. Incluso llegaba y mi mamá, antes de entrar a casa, con unas hojas que dicen pirul, nos limpiaba para que se nos quitara lo rojo. Pero sí, a nosotros, pues, al morir, allí físicamente nos vamos, formando parte de ese lugar, pero las energías ahí están. ujú. Entonces, esa experiencia de ir a un panteón, a veces muy dolorosa, o cuando vamos a dejar flores, pues yo siempre digo, aquí están los restos de mis seres queridos, pero pienso que su, su espíritu está en otro lugar. Entonces, con mucho respeto, devoción, incluso pues platico, en especial con mi mamá, con mi hermano, cuando voy al panteón. Entonces, esta historia me hizo pensar mucho, sentirme pues algo nostálgica. Es una historia interesante. Gracias, Enriqueta, por compartir. Y aquí tiene levantada la mano María Green, pero aparece como Leonel. María Green, ¿qué nos cuentas? Sí, hola, buen día a todos, Hola, todas. ¿qué tal? Bueno, yo no tuve oportunidad de leer el cuento, ahorita ya lo descargué y estoy así rápidamente visualizando, pero más bien era un poquito en la atención de experiencias en panteones, ¿no? Ujú, Y pues yo tuve la oportunidad de visitar este panteón de Père Lachaise, porque estuve en Francia allá y es muy curioso, fue la primera vez que entré a un panteón como turista, podemos decir. ¿Sí? ujú, Y entonces, pues bueno, y visitar la tumba los personajes, ¿no? Que eso es lo que nos da en la guía. Pero curiosamente, aquí en México también he tenido la oportunidad de visitar varios panteones y desde dos puntos de vista. Uno fue una visita para ver la arquitectura mm, de las tumbas y todo el arte que se representa en esas pues, arquitecturas, esas pues, imágenes de la Virgen o imágenes de Dios o eh, construcciones, podemos decir, yo según yo tenía mi cámara prendida, perdón, esas construcciones Monumentos, ajá, monumentos que hay en las paredes. que se tienen. ajá, Entonces, monumentos. en ese sentido fue una visita para ver precisamente la arquitectura. No era tanto de personajes, tumbas de personajes, simple y sencillamente la arquitectura del lugar. Ujú, En términos del arte, ¿no? Después también he tenido la oportunidad de visitar un panteón para ver leyendas, ¿no? En época ah, de Día de Muertos sí. como siguiendo, ¿no? Las leyendas, ahí sí algunos personajes, ahí sí la niña que se aparece, la novia que anda por ahí deambulando, en fin, otro punto de ver el panteón. Y bueno, me tocó todavía un tercer panteón, por allá creo que fue en Guanajuato, no recuerdo dónde, Pachuca, por allá, cerca, en Hidalgo, este, que era así de personajes, pero era el panteón inglés. O Mm, sea, era el panteón donde fue una ciudad donde había muchos ingleses, y ahí se entraban a los ingleses, entonces viene también la parte histórica, ¿no? Relacionada a la ciudad, ¿no? Entonces, es muy interesante porque pues yo nunca, antes de ir a Francia y a visitar de cementerio que se menciona en el cuento, pues nunca había tenido esa curiosidad o ese inquietud, deseo u oportunidad de visitar panteones aquí Yo no he visitado ningún panteón de la Ciudad de México. Los panteones que yo les digo siempre han sido, fue en Zacatecas, fue en Pachuca, fue
en otra ciudad, no recuerdo dónde, pero bueno, es muy interesante, como de varios puntos de vista y no solamente. Mis padres, yo vivo en Mazatlán, Sinaloa, mis padres están aquí enterrados y realmente no somos alguien que vaya muy seguido al panteón. Y entonces nada más cada vez que pasamos, porque el panteón está del otro lado de la ciudad, nada más pasamos y papá, mamá, un besito y que estén bien y le seguimos, ¿no? Son muchas, muchas formas. Esa era lo que quería nada más comentar, ¿no? La diversidad de formas de poder entrar a un panteón, ¿no? Y siempre con todo claro está el gran respeto hacia los moradores, ¿no? Del lugar. Gracias. Sí, claro, claro que sí. Gracias por contarnos esto y esta experiencia también y nos recuerda cómo estos lugares, ya lo decían ustedes, pues tienen esa importancia para nosotros desde muchos puntos de vista y también cómo interactuamos con esos espacios. Tal vez no es una tradición familiar que estemos eh, ahí cada semana y solamente cada determinado tiempo. Y también tiene mucho que ver cuáles creencias tenemos, ¿no? Cuál es nuestra fe y todo eso va moldeando nuestra relación con estos espacios. Nos dice Laura que el Panteón San Fernando en Ciudad de México es majestuoso y que están enterradas muchas personalidades. Ya lo anoté también, Laura. El Panteón de la Basílica de Guadalupe, dice por ahí Lupita, que está por ahí Santa Ana. Oigan, esa no me la sabía. Dice Cristi, el amor se muestra en esta lectura con esos tintes de melancolía, nostalgia, pero con esa complicidad compartida al ver en el recorrido de la vida la importancia del recuerdo y del olvido. Lo traslado al hoy y cómo en algunas vidas vemos y sentimos como nuestros seres van trascendiendo. El recuerdo se necesita seguir tejiendo y el amor nos sorprenderá en estos y más colores. Y también nos dice, y está muy interesante, ese tour del cementerio, anota en el Panteón Inglés de Pachuca, justo un poco lo que estaban comentando hace un rato. Nos dice por aquí la ubicación, la orientación, la distribución. Muy interesante información, ¿eh? Así que aquí lo pueden checar en el chat para que vayan por allá. Jaime, bienvenido. ¿Cómo se llama la lectura de hoy? Estas lecturas las mando en el chat de Tiempo de Letras. Jaime, si puedes por favor ponerme aquí tu número de teléfono, te agrego al chat y por supuesto, querido, te paso todos los datos de la lectura. Pero este es el recordatorio para que si ustedes están por primera vez aquí o aún no están en el chat de Tiempo de Letras, me dejen en el chat de Zoom su teléfono y así los agrego al WhatsApp y ahí pasamos toda la información. Gracias, Jaime. Y dice Cristi, otro punto a visitar en Dolores Hidalgo, donde se encuentra el mausoleo de José Alfredo Jiménez. ¡Qué increíble! Y bueno, sí, se puede llevar tequila. Ah, no es cierto. No sé cómo están las reglas, dicen por acá. Gracias, Jaime, ahorita te agrego. Concepción, te escuchamos. Sí, buenos días. Hola. Bueno, este, mm, mis lentes se me quebraron y no pude leerla. Ahorita traigo unos provisionales y Ah, no bueno. pude leer la lectura de este día, pero por lo que estoy escuchando, Ujú, se trata pues la narrativa pues, de los panteones. Eh, en mi infancia yo viví en una calle que a los lados estaban los dos panteones, tanto el del municipio como el del estado. Entonces, ajá. tuve mucha cercanía con los panteones. El más antiguo, sí databa pues allá de los inicios de cuando se fundó Saltillo. Ujú, Y el del Estado, pues ya más reciente, pero sí me llamaba mucho, mucho la atención, porque en la primera sección estaban las tumbas de los personajes, pues más pudientes, muy bonitas, con muchos mausoleos, traídos porque ahí decía que eran de tal de allá de Francia, de España, o sea, y me gustaba, o sea, ahorita que estoy viendo de que crean, a nosotros nos gustaba ver fechas, las fechas, me llamaba muchísimo la atención una figura de un niño, como de ujú. unos 3 años, era una tumba muy, muy hermosa, hermosa,
pero se ve, si era de allá, traída del extranjero, todo ese material. También la rotonda de los hombres ilustres, que pues aquí en Saltillo pues se destacaba más el del poeta saltillense Manuel Acuña. Ah, claro. Entonces, pues bueno, de hecho hay una estatua que también se trajo de Francia, que está en el centro de la ciudad, en su memoria, pero él está sepultado allá en el, en la rotonda de los hombres ilustres. La casa de mi abuelita quedaba justo en la barda del panteón. Ujú. Nosotros nos subíamos a las azoteas y de ahí veíamos que a unos les llevaban mariachi, que a otros les lloraban más, cómo se Ujú. desmayaban las señoras. O sea, sí, creo que desde pequeñas hemos tenido esa relación entre la vida y la muerte. Desde allí, nació una decisión mía. Yo no voy a ir a un panteón. Y está escrito. ¿Por qué? Porque se ve el dolor de la despedida, es algo muy traumatizante para mí. Ujú. Pero y sí, en realidad las personas que más visitaban los panteones, las personas adultas, las mayores, porque nos gusta, bueno, ahí en ese panteón tengo a mi mamá, me gustaba ir y sentir ese airecito, esa brisa, pero de calma, de tranquilidad. O sea, para mi espíritu era, ahorita ya tengo como desde la pandemia que no voy, y ahorita pues tengo poca movilidad, pues tampoco, Ujú. pero para mí significaba estar en compañía, pero en una compañía no física, sino espiritual. Pues ya ahorita que traigo mis lentes voy a leer más tarde la narrativa, pero esa es mi percepción acerca de los panteones. Me emociona la historia que hay detrás de todo eso, de esas vidas que se nos adelantaron. Gracias. Muchas gracias, Concepción. Gracias por contarnos esta anécdota, esta experiencia también. Y bueno, aquí escuchamos a María Sáenz. María, Hola, 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 buenas tardes. ¿qué Bueno, tal? a mí me llamó mucho la atención la frase, creo que es con la que empieza, que Ah, dice sí. que lo vivido y lo gozado nadie nos lo quita. Es la realidad. Y luego empieza la narrativa de esta persona que viaja con su esposo en la ambulancia y da todos los detalles. Después el recorrido de entre las tumbas del panteón, cómo se transporta y cómo va al encuentro, yo lo veo como de la vida hacia la muerte, de la juventud hacia la vejez. Y nos hace ese relato de una realidad que aquí está y que debemos de entenderla, ¿verdad? Y pues las cosas de la vida las debemos de hacerlas con el mejor placer, con el mejor gozo, porque en las situaciones en las que estamos, eso es lo que yo me quedo con esta historia, que en las situaciones de la vida, cualquiera que sea nuestra historia, cualquiera que sea nuestra realidad, nuestra verdad, pues hay que sacar el mejor provecho. Y además pienso yo que Agustina, ella tal vez tenía la necesidad de hacer ese último recorrido o enfrentarse a esa verdad al hacer su duelo Ujú. con su marido y lo tuvo que hacer de esa manera. Y qué bonito, qué bello es que nos lo haya transmitido a nosotros a través de esta escritura, de este libro. Me quedo con un gran sabor de boca para entender
que la vida es así. Muy- Gracias. Muchas gracias, María, por lo que nos comentas. Como el amor tiene que ver en muchas cosas, ¿no? Y en eso también, pues es ir a visitar, a recordar a alguien a quien se quiso mucho. Y ese cariño, pues es el que nos va a acompañar hasta el final, ¿no? Pero que también sea este cuento un recordatorio de que cómo queremos vivir también, ¿no? Siempre, a lo mejor, este personaje, ya lo decían ustedes, es muy melancólico, tal vez. Alguien decía que tal vez su vida se detuvo cuando se murió su esposo, pero Exacto. pues la vida continúa y también que esto sea un recordatorio para nosotros, ¿no? De cómo pues tendríamos que seguir y bueno, ahora sí que seguir hasta el final, hasta que Dios quiera, o la que sea su creencia, ¿no? También. Toñita, ¿qué nos cuentas? Yo recordando, panteón quiere decir lugar de dioses o Ah, donde sí. viven los dioses. Eso es lo que quiere decir panteón. Y también recordé lo que estaba diciendo la compañera de la arquitectura de las tumbas. Yo Ujú. tengo uno que cuando se casó, sus fotos las tomaron ahí en las tumbas porque él es arquitecto, allá en La Paz. Y cuando Ajá. a la boda y después nos enseñan las fotos, ay, a mí, para mí, en el panteón, esos cuadros que sacaron sus fotos en las tumbas, pero bueno, y ahí como dicen, ¿no? Cada quien. Gran anécdota. Gracias, Mi Toñita. nieta, cuando era pequeñita, que mi esposo falleció hace 11 años, mi hija, mi niña, ¿no? Mi nieta dice, mi abuelo fue el más inteligente. ¿Por qué? Porque ya no está, se fue con Dios. O Ahí sea, está en un mejor lugar, dijo. Ujú. palabras tan chiquita y así dijo, mi abuelo fue el más inteligente. Ay, pues lindo recordar que bueno, que están ahí estas historias, estas cosas que nos hacen reír de la gente que a lo mejor ya no está con nosotros, pero que les recordamos con tanto cariño. Y qué bonito, y que sea también un deseo de nosotros que se acuerden bonito, ¿no? De nosotros también, eso es importante. Mari López, hola, ¿qué nos cuentas? Hola, buenos días. Hola. Pues una anécdota de allá de Real del Monte, Hidalgo, Ujú, del Panteón Inglés. ujú, Cuentan que había un payasito ahí que era inglés ok. ajá, y que pues ya con los años él murió en pobreza extrema y pidió ayuda a sus compatriotas, a los ingleses, y nadie lo apoyó. Entonces, cuando lo sepultaron, pidió que lo sepultaran de espalda a los ingleses, o sea, dándoles la espalda porque pues no había recibido ayuda de ahora sí que de sus compatriotas, y tuvo más ayuda de las personas de ahí de Mineral del Monte. Ujú. Ajá, esa es mi aportación. Muchas gracias, Mari, por contarnos. No, yo no lo sabía. Muchas gracias por contarnos. Ahora tenemos que hacer una expedición para allá. Hay que ir Sí, a ver eso. Y qué interesante. Y además, también una manera como de ser hasta el final una persona congruente, ¿no? Como decir, a ver, ustedes no me ayudaron. Hasta mis últimos tiempos voy a estar así, dándoles la espalda, ¿no? sí. Es... Gracias por contarnos. Ángeles, bienvenida. ¿Qué nos cuentas? Perdón, lo que pasa es que yo crees que estaba en el... No te escuchamos, Ángeles. Como que tu internet se corta, creo, porque no te escuchamos. Ellos, yo creo que de mi generación para adelante se han perdido muchas cosas de la familia, Ujú, porque como que siento que tomamos otros rumbos y las costumbres o que ellos tenían. Nosotros tenemos lugares en en el Panteón Dolores. Ahí casi ujú, por lo regular se ha enterrado toda la familia. Entonces,
lo que uno escucha, ¿no? De los padres, de mi mamá y de una tía abuela que vivió con nosotros, que fue una mujer muy culta. Ella nació en 1886, conoció de la revolución y todo, Wow. y nos contaba tantas cosas. Murió en 1989. Yo la admiraba mucho. Era química y y contaban todo lo de las primas y precisamente lo iban cuando iban a como dicen allí, estaba escuchando, ellos no nada más iban a ver a la familia, sino también iban a ver a los hombres ilustres. Mi tía se Ujú. sabía, quién sabe todo, creo que ahí el panteón de Dolores que decía, aquí está el otro. Y muy interesante. Algo que yo aprendí en todo eso sí es una buena aportación. ¿Qué crees que yo definitivamente hasta que falleció mi mamá, realmente fui a un panteón? No soy muy de ir al panteón. La verdad no me gusta mucho, pero aprendí algo, respeto mucho, veo que hay tradiciones muy bonitas, o sea, y sentimientos sobre todo expresados por la misma gente, ¿no? De Ujú. su familia. Yo lo que aprendí en todo lo que escuché, en toda esa cultura, en todo eso que pues tuve familia precisamente que, que llevaba al pie de la letra todo lo que eran las festividades y todas las costumbres de México. Y aprendí que en vida se da todo. ¿Qué crees que es? Así es. Cuando con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, me la paso súper. Trato de tenga o no tenga dinero, o yo soy la única cristiana, todos mis hermanos no son cristianos, son católicos, este, con sus propias culturas, sus propias tradiciones más bien, este, y los respeto, o sea, no me meto. Lo único que rescato yo, como siempre les he dicho, es el amor que nos tenemos, Ujú, la ujú. relación que tenemos. Mañana ya no estamos. Y a mí me encanta disfrutar mucho a la gente cuando está viva, amarla, besarla. Me gusta mucho besar las manos a mi mamá, a mis hermanos. Yo siento que es un contacto muy padre, en donde tú le dices, si te lastimé, perdóname, todo es como de humildad, ¿no? Lo que hacía Ujú. Jesús, pero lavando los pies. Entonces, pues si esa es alguna aportación que puede ayudar, ya cuando se van, o sea, yo lo he visto, mi mamá disfrutó y nos la pasamos súper las dos, que era una niña, era muy ocurrente, era una mujer graciosa. Yo me quedo más con todo eso y entonces, mis hermanos, eh, todo lo que hacíamos y todo. Entonces, como que me quedo, y cuando estoy con mis nietos, mis hijos, trato de hasta jugar fútbol, ¿no? Lo que sea, pero lo que haga contacto con nosotros como familias. Esa es mi Claro. aportación. Muchas gracias. Gracias, Ángeles. Gracias por lo que nos comentas. Estamos casi terminando la sesión, pero escuchamos a Enriqueta, a Auro y a María Montiel. Brevemente, Enriqueta, ¿qué nos cuentas? Sí, para continuar con el tour de panteones, en Puebla está el Panteón Francés. Allí Ajá. están sepultados los combatientes de la batalla del 5 de mayo. Entonces, Ah. ajá, es un panteón especial, ¿no? Está muy bonito, Ujú. por fuera tiene decoraciones así muy interesantes. Mm. Y para terminar, la reflexión es que sí es importante que nosotros no le dejemos el paquete a nuestra familia, que decidamos cómo queremos terminar, porque a mí me ha tocado convivir con personas que dicen, pues créeme, incineré a mi esposo, pero no sé si él lo quería. O donde hay mucha alegría y comida y todo, mi esposo así lo quería. Entonces, qué importante es decidir
¿cómo vamos a terminar? Claro. Claro. Muchas gracias, Enriqueta. El respeto, es importante. Auro, te escuchamos. Estaba escribiendo porque creía que no me iba a dar tiempo a comentarle. Ajá. Bueno, lo que le quería comentar era también de los panteones que hay en el exterior, en este caso el de Cuba. Es Ujú. un panteón que está en la ciudad de La Habana y se llama Cementerio de Colón. Tiene una imagen de Cristóbal Colón y hace referencia a monumentos extraordinarios. Las tumbas son espectaculares. No sé en qué condiciones estará de mantenimiento y de cuidado en la actualidad, porque ha habido muchos problemas en el país con el mantenimiento de las obras, inclusive de arte. En mi familia tenemos un panteón ahí están todos mis ancestros, todos, desde mis abuelos bueno, con excepción de mi esposo que falleció aquí en México, el resto de la familia, todas están allá. Y los monumentos son espectaculares. Todos los tours que van a La Habana lo invitan a ir al cementerio. Y como estaban comentando de obras de arte, yo diría que es un lugar de obras de arte. Hay una estatua o sea, una tumba de una señora que murió y dicen que tenía una bebé y que la bebé o sea, que ella estaba viva cuando la enterraron. Y tiene una leyenda gigantesca con la historia, esa historia de esa tumba. Y la gente que quiere tener hijos, eh, se ha convertido en una tradición de ir y pedirle a la Virgen, la han convertido en Virgen en el pueblo, ¿no? No es que esté santificada, pero todos los que van a solicitarle que y le den la virilidad, que le den la posibilidad de tener hijos. Es muy interesante. O sea, que hay un montón de historias alrededor también de los cementerios. Bueno, los panteones y cementerios es lo mismo. Hay muchas historias que están alrededor de eso y que muchas personas las han hecho, digamos, ciertas de tanto que se han repetido a lo largo de toda la vida. Era lo que Así quería es. comentarle. O sea, que no es solamente en Francia, en México, y yo me imagino que en toda Centroamérica también habrá lo mismo. En Cuba también hay uno, muy especial. Ay, muchas gracias, Auro. La verdad es que lo desconocía, pero ahora si nos damos la vuelta por Cuba, seguramente nos acordaremos de visitar por allá. Muchas gracias por contarnos. Por ahí lo voy a googlear para buscar más información. Y qué interesante lo de la Cementerio señora. de Colón se llama. Ajá, Cementerio de Colón. Muy bien. ajá. Y bueno, para terminar nuestra sesión, porque ya nos pasamos del tiempo, Sí, María Montiel, ¿qué nos cuentas? breve. Ujú. Qué importante es saber en dónde se encuentran las personas que nos antecedieron. Nada más. Bueno, Uy, gracias sí. a todas por su atención y a ti por permitirnos hasta pasarnos el tiempo. Bye. Muchas gracias, María. Qué Gracias a importante. todas. Termina María con una gran frase, oigan. Pensemos en esto el resto de la semana. Ya saben que mañana les mando en el chat la lectura para el próximo miércoles y tendremos oportunidad también el próximo miércoles de llevar a cabo la actividad de mayo y también por ahí de platicar con quienes se incorporan como nuevos en este grupo de Tiempo de Letras. Tendremos esa oportunidad la próxima semana. Les mando un abrazo, nos vemos pronto. No lo dudes más. Accede a un mes gratuito de nuestro programa de principiantes enviando un mensaje de WhatsApp al 722-518-9088. Experimenta este taller y 20 actividades más para fortalecer tu salud integral. Conecta con tu bienestar desde tu hogar.